Vamos a estar charlando con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Eduardo, muy buenas tardes. Estamos en la cocina de las noticias, el programa de Silvio Sacomani. Miguel Riza lo saluda y nos acompaña también Sara Eggers. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, estamos viendo hoy cuestiones en la campaña, ¿no?, política que exceden a las circunstancias de la realidad, ¿no? Como por ejemplo lo que fue el pliego de la jueza Ana María Figueroa. ¿Cómo se puede analizar desde el punto de vista legal, más allá de lo político, esta situación de que en principio le habían solicitado que pase a retiro y ahora ayer el presidente firmó el pliego para que vuelva a su cargo? Bueno, entiendo que hubo una demora en el análisis del pliego de la doctora Ana María Figueroa, no imputable por supuesto a ella, sino a la circunstancia de que estaba paralizada la actividad del Senado, pero en ningún momento perdió estado parlamentario, de manera que el consenso otorgado, el acuerdo para que prosiga en su función por 5 años más, es perfectamente legítimo. Creo que la Corte Suprema, tal vez moviéndose por algunos criterios políticos y no jurídicos, determinó la finalización de su mandato, pero mientras eso estaba sin rechazo por el Senado, porque no hubo tiempo o hubo oportunidad de su tratamiento y no había vencido el plazo, tendría que haber aguardado a que ese plazo caducara o que llegara, como efectivamente llegó, el acuerdo y el decreto presidencial que la pone en funciones. De aquí en más lo que resta es que le reciban juramento en la Cámara de Casación Penal Federal y se terminaría el conflicto este. Lo que puede optar a esto es nuevamente una decisión política ajena a la institucionalidad que lleve a generar un conflicto de poder, es decir, poniéndolo en sencillo, que se oponga la Cámara Federal de Casación Penal a tomarle el juramento de práctica para que retorne por un periodo de 5 años al cumplimiento de sus funciones. Bueno, esto seguramente en condiciones, llamémosle de normalidad político-institucional, no se habría presentado. Pero como estamos atravesando un raro periodo en que el Poder Judicial apropia decisiones y funciones que son propias a los otros dos poderes del gobierno federal, el Senado de la Nación, que tenía que prestarle el acuerdo, que ya lo prestó, el Poder Ejecutivo, que tenía que efectivizar vía decreto su nombramiento, que ya operó, y que esto se hizo en tiempo dilatado pero oportuno, porque no perdió estado parlamentario el tratamiento del pedido de renovación por 5 años del acuerdo para que se continúe desempeñando la doctora Ana María Figueroa como camarista de la Casación Penal. Bueno, este es el enfoque técnico. Sí. Ahora después vendrá el barullo político que esto va a desatar, ¿no? Sí, yo tenía 3 cuestiones en torno a la explicación que usted estaba dando. En primer lugar, por lo que uno va investigando y viendo, decía, o al menos lo que establece también los reglamentos, que cuando uno cumple ya la edad de 75, 76 años, si no tiene en ese momento del cumplimiento de la fecha de nacimiento, no tiene el pliego renovado, es como que directamente pasa a retiro. Es lo que algunos argumentaban, no sé si están así. Yo no comparto eso, yo creo que si ella presentó el pedido de renovación antes de cumplir, o mejor dicho, de agotar los 75 años, porque así se interpreta, entonces toda resolución que se tome en sede administrativa o judicial es prematura. Cuando ella ya presentó el pedido, ese pedido tiene periodo de 1 año
para lograr tratamiento y aprobación o deseche. Bueno, tardó esto, lo que tardó, pero fue con resultado de aprobación. El Poder Ejecutivo perfecciona el acto con el nombramiento por decreto. Resta ahora solamente que el mismo tribunal la reponga en las funciones que tenía. Eduardo, una consulta. Como bien decía usted recién, que hay que esperar que la retomen a sus tareas. ¿Esto va a ser viable? Bueno, los abogados no tenemos que hacer profecías, tenemos que decir lo que el orden jurídico establece. El orden jurídico establece que cuando el acto se ha cumplido tardíamente, pero dentro del término de validez sin que haya operado ninguna caducidad, es correcto que él se perfeccione con el único tramo faltante, que es la toma del juramento y puesta en funciones por ese periodo de 5 años, ¿no? Volviendo a la pregunta que yo le había hecho en primera instancia, que tenía 3 cuestiones más, en caso que el Tribunal de Casación no le preste juramentos, ¿cómo sigue esta cuestión? Bueno, diría, es una cuestión de conflicto de poderes, porque si ha habido legalidad en el procedimiento, más allá del insumo temporal. Lo que establece la Constitución, el acuerdo prestado por el Senado y el nombramiento hecho por el Poder Ejecutivo, son actos jurídicos que están investidos de la presunción de validez y solamente puede ser descalificado por proceso judicial contradictorio. No creo que nadie se anime a presentar un proceso judicial contradictorio cuando, repito, el acto se ha producido tardíamente, pero dentro del plazo que tiene el reglamento de la Cámara para considerar que tiene estado parlamentario el pedido del acuerdo. Y más allá de estas cuestiones, digamos, lucha de poderes, ¿esto no va en detrimento de la calidad institucional de la democracia? Ya hace rato que estamos en detrimento. En la medida en que una Corte Suprema se considera a sí mismo un poder supraconstitucional y que por lo tanto todas las decisiones de los otros poderes están subordinados a su cúmplice por parte de la Corte Suprema, estamos en mala situación, muy mala situación. Creo que aquí hay que aplicar el criterio que establece el artículo 36 de la Constitución Nacional, una de las cláusulas más señeras de la reforma del año 94, que si bien fue pensada y descripta para sancionar los golpes de Estado clásicos que han asolado nuestra vida institucional, también debe ser aplicada cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarse las que son propias de los otros poderes que conforman el gobierno federal. En este caso, creo que quien ha traspasado los límites de sus incumbencias constitucionales es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, que ha cometido varios dislates institucionales en este exceso y en esta autoapropiación o autoatribución de definiciones que le corresponden a los otros poderes. El acuerdo y el nombramiento del Poder Ejecutivo son de incumbencia de estos poderes. Y si la Corte quiere tener o hacer algún pronunciamiento al respecto, habiéndose producido estos actos que perfeccionan la vigencia del cargo de María Figueroa, pues vaya, tendrán que ir a un contradictorio, pero de ninguna manera pueden hacer prevalecer su apresurada decisión sobre lo que el Senado de la Nación, órgano representativo de un poder que es el primero que nombra y regula la Constitución Nacional, ya debería ser suficiente freno para cualquier atropello o desmedro institucional. ¿Esto no merece alguna
reforman algunos reglamentos o convenios que se dan dentro de la política y la justicia por estas lagunas o ambigüedades que genera también el derecho en la forma de interpretar a veces las leyes? Yo creo que no hay ninguna ambigüedad en esto. Yo creo que ha habido un apresuramiento, seguramente inspirado por razones que son políticas y no hacen a la corrección de procedimientos que fueron demorados, ninguna duda que fueron demorados, pero no perdió estado parlamentario el pedido del acuerdo para la prórroga de 5 años, presentado en término por la doctora Ana María Figueroa, prestado el acuerdo en término, sobre el borde, pero en término, y dictado de inmediato el decreto del Poder Ejecutivo, efectivizando su nombramiento. ¿Y usted por qué cree que el Senado ha demorado en el tratamiento del pliego sin que se haya caído, digamos, ya no hayan vencido los plazos para hacer su tratamiento? ¿Por qué cree que el Senado se demoró tanto o fue una jugada de alguien en función a que estamos en un proceso de campaña electoral? Bueno, creo que el Senado estuvo virtualmente paralizado un tiempo, yo diría excesivo, para lo que es deseable en el buen funcionamiento de las instituciones. Bueno, ahora funcionó, otorgó el acuerdo, está en plazo. Creo que el Poder Judicial no puede hacer sino tomarle el juramento y reponer a la doctora Figueroa en su cargo. No hay otra alternativa institucional. No hay que encontrarle una quinta pata al gato, ¿no? No es encontrarle una quinta pata al gato, simplemente es uno analiza las cuestiones también porque a veces el contexto hace que algunas cosas surjan como surjan y crean esas, digamos, sospechas, ¿no? Más que nada, pero no es de parte de uno, sino de la sociedad en general, porque a veces es como que usted dijo, bien, tardó mucho el Senado entre el tratamiento y bueno, estamos, como digo, en proceso electoral y justo se trataba el tema de más allá del impuesto a las ganancias y en el Senado, y ahí se acoplaron estos 30 pliegos en función a los jueces, ¿no? Es lo que a veces uno lo ve como oportunismo político o circunstancia del momento. Yo digo como cumplimiento de algo que ya venía muy retardado. Uh-huh. Fíjese la situación que tiene el Poder Judicial de vacancias, de nombramientos, jueces que están subrogando 2 juzgados, es decir, tomando tareas de otro tribunal porque los nombramientos están demorados, etcétera. Yo creo que es una situación muy lamentable la que está atravesando el Poder Judicial de la Nación, pero bueno, lo único que podemos decir es que cuando se da un acto que está dentro de los parámetros de vigencia temporal del reclamo de nombramiento y el nombramiento se efectiviza finalmente, lo más sensato es cumplirlo con ese nombramiento. Y diría esto así se tratara de cualquier otra persona o funcionario. Lo peor que puede pasar es que queden vacantes y otros camaristas de casación, en este caso, subroguen la actividad que estaba llevando adelante la doctora Ana María Figueroa, con el consiguiente incremento del retardo en la administración de justicia, que ya es de temer, ¿no? Sí, eso por un lado, pero también es como que llama la atención lo del Senado, ¿no? Tanto tiempo sin sesionar y demás, más allá del año electoral, ¿no? También por ese lado es como que también hay una cuota de responsabilidad para que esto no hubiese ocurrido. Bueno, de acuerdo, pero si estamos en un país en que 2 candidatos presidenciales, perdón que lo cambie con el tema, dicen propuestas que no se corresponden con lo que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, o que pretenden que la Constitución puede ser reformada por decreto de necesidad y urgencia, yo ya tengo un espanto insuperable frente a esto, ¿no? Creo que debemos tener en cuenta que las reglas de juego son para ser cumplidas, si no la política y la institucionalidad pierden sentido, ¿no?
Sí, pero bueno, son actos administrativos y a veces surgen estas cosas, ¿no? Todo acto administrativo tiene esta cuestión y usted lo sabe más que yo no soy abogado, ¿no? Pero por lo que he leído y visto, tiene estos bemoles que a veces algunos le hacen dudar o sospechar de ciertas cuestiones. Pero bueno, puntos de vista y análisis y cuestiones que tienen en torno a una cuestión que resultó más polémica de lo que debería haber sido, ¿no? Pero bueno, son la realidad que tenemos como país hoy por hoy, ¿no? Hola. Sí. Sí, lo escuchamos, se había como cortado la comunicación. Sí. No, dije de acuerdo, no. No pretendo aportar más. No, está bien, doctor. Agradecemos la charla que hemos tenido con usted, los distintos puntos de vista y el análisis que hemos visto en función a estos casos. Esperemos que no se vuelvan a repetir, Dios quiera, para la calidad institucional, institucional de la democracia y poder levantar un poco más la puntería para tener mayor cultura política. De acuerdo. Le agradecemos mucho por la participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Era el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.